profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Dios. Paz a vosotros. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y los muertos en Cristo resucitarán. Bueno, shalom, ¿cómo están? ¿Cómo le va, hermanos? Una bendición tremenda una vez más después de las conmemoraciones que tuvimos de Yom Teruah, día de aclamación, toque de shofar, en los diferentes lugares donde el Padre nos permitió que se haga la reunión de todos los hermanos que forman parte de nuestra comunidad. Están los hermanos de Encarnación, allá con el pastor Luciano. Están los hermanos de Carayao, con el hermano Pedro, hermano Eugenio, hermana Francisca. Están también allá nuestros hermanos de Paraguarí, con el pastor Aníbal, hermano Maximino. Se reunieron también en Laureltí, ahí con el hermano Rubén, hermano Alberto, hermano Isidoro. Se reunieron también en Capiatá, con el hermano Juan Carlos, hermano Gustavo, su familia. Y también, claro, cómo olvidar la hermosa celebración que he visto que tuvieron en Santa Cruz. Ahí el elegante hermano Ramiro Lazo, ¿no? Estaba elegante él, todo un reverendo, muy guapo. Y ahí estaban también los otros hermanos Vladimir, hermano Ángel y otros que no puedo identificar muy bien, pero que el verlos ahí compartir, hermana Elena también estaba ahí, se notaba que lo que comieron era sabrosísimo. También estaba la hermana Rosa, ¿no? Ahí estaba. Y igualmente los hermanos de Buenos Aires, ¿no? De Buenos Aires, el pastor Elías, con toda su familia. Qué hermosa celebración tuvieron. Realmente una bendición que el Padre nos haya dado esta oportunidad de poder reunirnos bajo la ordenanza y el mandato que el Creador nos da. Eso es lo más importante que nosotros podemos ver y entender, que es una reunión que el Creador mismo nos está dando, y por lo cual estamos muy agradecidos. Bueno, ahora, después de terminar esta reunión, voy a hablar un poco sobre lo que vamos a tener en Yom Kippur, que va a ser este domingo por la noche, pero vamos a hacerlo en transmisión, ¿no? Con transmisión. Domingo por la noche, arranque del ayuno de Yom Kippur. Cualquier cosa vamos a ir hablando, ¿no? Bueno, vamos al tema. El tema que vamos a compartir es acerca de el valle de los huesos secos. Y si este pasaje o este capítulo tiene algo que ver con la resurrección de los muertos que hablaron los apóstoles, que habló Yeshua, que sale en Apocalipsis, y las promesas que tenemos. Vamos a ver si tiene algo que ver.
Es algo muy interesante este capítulo. Primeramente vamos a entrar en contexto. Ezequiel era un profeta que vivió allá en los tiempos de cuando Nabucodonosor conquista el reino de Jerusalén y lleva a los judíos exiliados a Babilonia. Durante más de 20 años, profetas como Habacuc, profetas como Sofonías, o profetas como el profeta Ezequiel, ¿no? Principal profeta, iban advirtiendo al pueblo del perjuicio que iban a tener si seguían viviendo, adorando a deidades, a dioses, haciendo cosas que no convenía al pueblo. Entonces, durante todo ese tiempo el pueblo se apartó de la verdad, se apartó de la escritura, se apartó de las prácticas que el Todopoderoso le había dejado a través de la Torá, la revelación, y empezaron a vivir una forma, ¿cómo se puede decir?, corrompida, más corrompida. Inclusive dice la Biblia que vivieron los habitantes de Samaria. ¿Por qué? Porque los habitantes de Judá, de Jerusalén, hablaban de Dios, hablaban del Eterno, hacían sacrificios ahí en la explanada del templo. Los reyes iban y rendían culto al Todopoderoso, pero secretamente ellos se reunían en valles donde hacían sacrificios humanos, donde sacrificaban niños, donde rendían honores a la diosa madre, a Será, o a la reina del cielo, o hasta al dios Baal. Entonces, esa era la práctica ocultista que ellos tenían. Y aparte, bueno, fuera de todo eso, si uno piensa que eso es lo que al Todopoderoso más le enojó, no. ¿Qué hace que uno se aleje de la verdad? ¿Qué hace que uno se aleje de la escritura como el Padre estableció? Que su vida empieza a ser corrompida. Su vida empieza a ser corrupta. Entonces, ¿qué empezaban a hacer ellos? Empezaban a hacer injusticia con los huérfanos, con los pobres. A las viudas les robaban todo lo que tenían cuando morían sus maridos. A los hijos que quedaban huérfanos por padres que murieron en la guerra, los esclavizaban, los tenían como esclavos. A las personas que tenían deuda y ya no podían pagar, ellos los esclavizaba, y aunque se cumplía ya el tiempo reglamentado para ser liberados, ellos sobornaban a los jueces y continuaban con la esclavitud. Entonces era una vida muy corrompida que estaban teniendo, y la Torá advertía que cuando vos vivís una vida de desastre, una vida sin temor a Dios, tarde o temprano, juicio del Eterno cae sobre tu vida. O sea, empezaba a fracasar. O sea, realmente empezaba a fracasar. Y bueno, pero dentro de ese grupo, la nación entera fracasó, pero a pesar de que ellos fracasaron, había un remanente fiel que siguió creyendo en el Eterno, que siguió confiando, y el Todopoderoso siguió revelándole promesas de restauración, esperanza de restauración. Es lógico que en una situación ya de decadencia, en una situación de fracaso, en una situación donde ya no hay esperanza, lo único que te quede es tener esperanza de restauración. De que alguna vez, si cambia tu corazón, si cambia tu vida, el Todopoderoso te va a dar otra oportunidad más para restaurarte. Y eso nosotros vemos que la propia Torá, la propia ley de Dios, los mandamientos, el Pentateuco, como nosotros le llamamos, menciona. En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, 29 y 30, donde habla la bendición y la maldición, habla también que si el pueblo se aparta y el pueblo se aleja, pero después si decide volver a la fe, el Todopoderoso va a circuncidar su corazón y va a restaurar su vida. Bueno, teniendo esto como arranque, entonces vemos a Ezequiel ya dentro del exilio, buscando una respuesta para la situación de su pueblo, y en un momento el Todopoderoso le hace llevar a un lugar, algunos dicen que era el valle donde todos los israelitas cayeron muertos, que representaba a los israelitas muertos sin misericordia, sin sepultura, porque en aquella época era una deshonra que tu cuerpo quede tirado por el desierto y que sea todo comido por buitre y que tus huesos estén todos esparcidos por ahí. Esto era algo típico en aquella época cuando había guerras, había masacres.
No piensen que mucha gente se ponía a sepultar los cuerpos. Todos se quedaban ahí, se podrían, se morían. Se quedaban ahí los huesos esparcidos. Eso inclusive hay los, ¿cómo se dice? Arqueólogos. Han encontrado valles de huesos secos. Imagínense. Lo que hoy nosotros vemos en la Biblia se han encontrado. Pruebas de que hubo grandes batallas, ¿no? De que hubo grandes conflictos. Bueno, entonces Ezequiel estando en Babilonia y esperando que el Todopoderoso restaure a su pueblo, tiene lo que nosotros llamamos como una éxtasis o una visión. Una visión sobre un valle. Sobre un valle o un campo, también se puede decir un campo, un campo enorme. Pero ¿qué es lo que vio en ese campo? Miles y miles de huesos. Y atiendan bien lo que dice en este texto. Ezequiel 37, 1. La mano del Eterno, Yahweh, vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Yahweh. Yo analizando, ¿qué es el espíritu de Yahweh? El espíritu de Yahweh es, como decir, me reveló misterios secretos celestiales. Me llevó en una revelación misteriosa que el Todopoderoso tiene. Entonces porque hay muchas veces que algunos ven visiones o revelaciones que no tienen nada que ver con Yahweh o con el Eterno, que no te van a ayudar a entender la línea profética o la línea del mensaje del Creador. Por eso hoy en día vemos muchos que ven visiones, que ven toda clase de cosas, pero que no ven el plan de Dios. No pueden entender el plan de Dios. Ven delfines, dicen algunos, ven sirenas, ven dragones, ven arcángeles, ven Migueles y Gabrieles ven. Pero no ven el plan de Dios. Por eso, esta visión, y miren cómo aclara acá, es una visión en el espíritu de Yahweh. Acá en Nueva Traducción Viviente dice, el Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. Acá sale que fui llevado por el espíritu del Señor. Entonces, ¿cómo es el espíritu? Uno diría que es un pájaro que vuela, una paloma que vuela. Es cuando el espíritu del Señor te lleva, quiere decir que te está queriendo revelar sus misterios. Bueno, volvamos. Dice, vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Eterno y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Ahora yo tengo acá la nota en el capítulo 1 para ver un poco el versículo que estaba antes, que es el 36. Yo les recomiendo que hablen el 36. El 36 está hablando acerca de la rebeldía de Israel y del tiempo que el Todopoderoso le va a restaurar. Miren lo que dice Ezequiel 36, 19. Les esparcí por las naciones. Este está ya diciendo para saber nosotros por qué esos huesos estaban ahí. Les esparcí por las naciones y fueron dispersadas por las tierras. Conforme a sus caminos y conforme a su obra, les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo del Eterno, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel, entre las naciones, a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho el Eterno, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones, a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ella, y sabrán las naciones que yo soy Yahweh, dice el Eterno, cuando sea
santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Bueno, este capítulo nos está mostrando que ellos fueron rebeldes, fueron desobedientes, profanaron, quiere decir que en vez de hacer las cosas que el Padre les indicaba, se fueron como pueblo elegido y hicieron totalmente lo contrario, pero haciéndose llamar pueblo de Yahweh, pueblo del Eterno. Eso es profanar, para el Eterno por lo menos. Bueno, continuemos. Versículo 2 dice, seguimos con Ezequiel en el medio del campo de huesos. Y me hizo pasar cerca de ello por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Acá ya dice que era campo. Y por cierto, secos en gran manera, o sea, sin vida. Ya hace bastante tiempo que perdieron su vida, su esperanza. Secos en gran manera. Ya no había, cuando uno muere recién, para los israelitas todavía había esa costumbre, cuando uno muere recién, todavía había esperanza de resucitar o de vivir. Pero cuando ya el hueso estaba súper seco, ya no había ninguna esperanza. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza. Esa palabra profetiza es igual que háblales o anúnciales. Esto es una forma interesante. Recuerda, es una visión en el Espíritu del Eterno que nos está mostrando algo que iba a acontecer en el futuro. Si nosotros nos vemos desde esa perspectiva, no vamos a entender de qué estamos hablando. Profetiza sobre estos huesos y dile, hueso seco, oí palabra de Yahweh. Así ha dicho Yahweh el Eterno a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu, y espíritu es la palabra rúa, en vosotros y viviréis. El Todopoderoso le está diciendo a Ezequiel, decirle a esos huesos que yo le voy a dar rúa, aire, aliento. Como Dios le formó al primer hombre, le creó del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en él. Y fue un hombre, un ser viviente. Aquí hay una diferencia entre Adán y esta gente. Adán no existía antes, no tenía una vida antes, no salió de un hueso. Estos huesos representan una vida que existió, una vida que estuvo presente en este mundo y que desapareció y quedaron sus huesos, y a través de esos huesos el Todopoderoso puede restaurar esa vida. Y miren cómo es, y pondré tendones. A mí lo que me interesa, me impresiona, ¿no?, de este capítulo es cómo el detalle del cuerpo humano. De la visión que está viendo, ve cómo con detalle va formando el ser humano. Quiere decir que en aquella época conocían muy bien claro, porque al hacer los sacrificios conocían muy bien. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Yahweh. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. ¿Qué es ese ruido? El famoso temblor, terremoto. ¿Cuándo ustedes recuerdan que hubo terremoto? ¿Cuándo hubo temblor? En el monte Sinaí y en Pentecostés. Es una alusión al poder de Dios a través de su rúa que llega al ser humano y le fortalece, le da vida. 8. Y miré y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Bueno, acá dice que el Todopoderoso le va a dar espíritu. Ahora primero le está formando su cuerpo y después exactamente como Dios formó a Adán. Otra vez, ¿cuál es la diferencia con Adán? Adán no tenía una vida. Estos huesos eran el resultado. Ellos estaban ahí porque fueron seres que vivieron y murieron y ahora están siendo restaurados o resucitados. Nota 8.
Dice Ezequiel 37:8, no, una traducción viviente. Mientras yo observaba, vi que se formaban músculos. En otra forma dice, ¿no? Y apareció carne sobre los huesos. Después se formó piel para recubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. O sea, el espíritu que le hace vivir todavía no tenían. Eran puro cuerpo nada más. Bueno, y me dijo, profetiza al espíritu. Me dijo al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Cuando habla del espíritu, se está hablando del mensaje profético. Siempre hay que entender esto, porque si no, nosotros pensamos que le está hablando a una tercera persona, a la Trinidad. Es el mensaje, es una forma alegórica de hablar. Así, y recuerden que está en una visión. Así ha dicho Yahweh el Eterno. Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y eso me hace recordar a algo que Yeshua dice cuando iba a venir en su segunda venida. Vamos a leer un poco. A ver, busca un poco Mateo 24. Mateo 24. El versículo 30. ¿Qué dice ahí? Ahí, 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles, sus mensajeros, con gran voz de shofar, trompeta, y juntarán a su escogido de los 4, escúchenme ahí, vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, ¿de qué está hablando acá? Una profecía de que de los 4 vientos vienen vientos. Esos vientos son, se puede decir, los espíritus. Pero no vayan a pensar cuando ustedes escuchan espíritus así como seres fantasmas, ¿no? Son la esencia de la vida de esas personas que cuando murieron se separó. Su espíritu es la parte que ellos recibieron de Dios para entender la voluntad de Dios, y al perder su vida, ese espíritu se quedó entre los 4 vientos. Ahora, al recuperar su vida a través del cuerpo, ese espíritu vuelve. Ese es el entendimiento de la palabra, lo que le hace ser heredero de la promesa. Bueno, volvamos a el tema que estamos tocando, Ezequiel 37. Bueno, versículo 9. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Yahweh el Eterno, espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y vamos a ver después unos textos que nos van a confirmar qué es cuando el espíritu tiene que venir sobre nosotros y nos tiene que soplar. Eso es muy importante, el Rúa del Eterno, si sopla sobre nosotros, nos hace vivir. ¿Y qué es el Rúa? ¿Qué es lo que el Eterno envió? Su palabra, hermanos. Su palabra, su mensaje, su escritura. Cuando nosotros escuchamos la palabra, que es más cortante que una espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos, estamos recibiendo vida. 10. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Entonces dice que todo esto es lo que está viendo Ezequiel en visión. Él ve a su pueblo nuevamente prepararse para la gran batalla, prepararse para ser una nación grande. Ve a todos de pie, ve a todos restaurados, ve a todos con esperanza. Bueno, miren lo que dice acá en la nota, leímos el 10, en la nota 10. Otra vez volvamos al 36. Aquí, por ejemplo,
especifica lo que es ese espíritu. Tal vez en el 37 parece que está hablando de una tercera persona de la Trinidad, pero miren lo que dice acá. Ezequiel 36, 24. Y yo os tomaré de las naciones, lo que estábamos diciendo, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país, y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de toda vuestra... El agua representa la palabra, por cierto. De toda vuestra inmundicia, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré corazón nuevo, mire, os daré corazón nuevo, y pondré rúa nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Fíjense que ya acá en el 36 estaba hablando de qué es lo que iba a hacer el Padre. Restaurar a su pueblo que profanaron las naciones y darle su espíritu. ¿Y qué era ese espíritu? Que anden según sus estatutos. Haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ese es el Espíritu del Eterno que viene y sopla sobre nosotros. Por eso es lo que hoy nosotros estamos entendiendo acerca de la restauración, acerca de las fiestas bíblicas, acerca del mensaje profético de la casa de Israel que está regresando, de la Torá que el Todopoderoso quiere que sea nuestra guía, es parte del cumplimiento de esta profecía. El Espíritu que está llegando sobre nosotros nos da el deseo de guardar los preceptos y estatutos del Todopoderoso para que podamos formar el reino. Y miren, habitaréis. ¿Dónde van a vivir las personas que sean restauradas? En la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Elohim. Bueno. Versículo 11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos, ahí le va a explicar, son la casa de Israel. Aquí ellos dicen, por eso es una alegoría, ¿no? Porque ellos están ahora en el exilio, algunos están en Egipto, otros están en Asiria, otros están en Babilonia, están presos, no pueden ejercer la ciudadanía en ningún lugar, tienen que depender del lugar donde están, no pueden hacer la voluntad que el Todopoderoso quiere porque están prisioneros. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, dice, profetiza y dile, así ha dicho Yahweh el Eterno. He aquí que yo, atiendan bien, abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel. Aunque aparentemente aquí Ezequiel está viendo una visión, lo que él está viendo es algo de lo cual hablaron los demás profetas y también el propio Yeshua y los apóstoles. Hablaron de ese punto. Y le voy a mostrar algo que dijo un profeta en Oseas 6. A ver, vamos a buscar Oseas 6. O 3, o 3, 6. Un ratito. A ver, parece que me equivoqué. Vamos un ratito. 6. Sí. 6 es. 6. 6. Ahí está. Oseas capítulo 6. Miren cómo terminaba el 5. Puedo poner el 5. Dice, así terminaba el 5. O sea, fue un profeta que predicó en tiempos de la deportación a Asiria, cuando fueron derrotados los israelitas, la tribu del norte, por los asirios y fueron llevados cautivos también. Durante muchos años también él estuvo profetizando en esa tierra, pero no le escucharon. Dice Oseas 5:15, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán, dice. Cuando se sientan realmente necesitados, me van a buscar. Cuando se sientan fracasados, me van a buscar. Cuando se sientan huesos secos, me van a buscar. Y ahí miren lo que dice el 6. Venid
cuando estén en angustia, venid y volvamos a Yahweh, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿De qué será que está hablando acá este texto? Es bien clarito que una promesa para su pueblo, una promesa para los israelitas, de que de aquí a 3 días los voy a resucitar. Entonces cuando Yeshua resucita al tercer día, es una figura y sombra de una promesa que había para el pueblo de Israel. Porque esto está hablando el profeta Oseas para el pueblo de Israel. Ellos son los que estaban perdidos, sin esperanza. Pero dice que los voy a resucitar. Los voy a resucitar. Bueno, volvamos a Ezequiel. Estamos ya avanzando, ¿no? Ezequiel. Ezequiel 37. Bueno, nos quedamos en el versículo 11, ¿no? Sí. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Bueno, ellos lo que estaban hablando así, pero recuerden que había una promesa, la cual Oseas le dio, y ahora también el propio profeta Ezequiel, con esta visión, va a transmitir al pueblo. Por tanto, dice el versículo 12, profetiza y dile, así ha dicho Yahweh el Eterno, he aquí que yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabré, miren, los voy a sacar de su sepultura, dice. Les voy a resucitar. Está claro que está hablando en esta visión de una resurrección futura. Y sabréis que yo soy el Eterno cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío. El Eterno está hablando que va a llegar el momento que usted me va a reconocer cuando yo les resucite. Antes tal vez no. Nota 13. En la nota 13 aparece palabras que nuestro maestro Yeshua mismo mencionó. Fíjense, acá decía, y sabréis que yo soy Yahweh cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío. Y ahora lo que nos enseñó Yeshua. Juan 5:28. No se sorprendan, atiendan bien porque en Ezequiel dice que Yahweh va a abrir nuestro sepulcro, que Yahweh nos va a resucitar. Y atiendan lo que dice acá. No, Juan 5:28. No se sorprendan tanto, ciertamente ya se acerca el tiempo, dice, o sea, el tiempo de restaurar, de resucitar, Yom Teruah, en que todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Qué está diciendo nuestro maestro Yeshua? Va a llegar la hora, en el tiempo, ¿cuál es el tiempo? Para nosotros fue Yom Teruah, o va a ser Yom Teruah, un Yom Teruah futuro, donde va a sonar una voz de shofar, y los que han muerto confiando en el Eterno o no confiando en el Eterno, todos los muertos van a resucitar, todo dice. Y resucitarán los que hicieron el bien, resucitarán para gozar de la vida eterna, y los que continuaron en su maldad, resucitarán para sufrir el juicio. Habla de un tipo de maldad y habla de un tipo de justicia. Ahora, miren lo que dice el versículo, seguimos el 29, y resucitarán los que hicieron el bien, resucitarán para gozar de la vida eterna, y los que continuaron en su maldad, resucitarán para sufrir el juicio. Versículo 30 dice, atiéndame el versículo 30. Yo, Yeshua, no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según Elohim me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió, el Eterno. ¿Se están dando cuenta? Yeshua es un mensajero, es alguien que va a cumplir la voluntad del que le envió. Entonces cuando en Ezequiel está diciendo
que Yahweh le está restaurando, Yahweh está haciendo. ¿A quién le está diciendo el Todopoderoso que habla a los huesos? Él directo le está hablando a Ezequiel. Pero Ezequiel no es el segundo de la Trinidad ni no es Dios. Es un profeta, es un instrumento, así como Yeshua está siendo en este momento instrumento para recoger a los perdidos, a los descarriados de los 4 puntos de la tierra, a los que han regresado a la fe, a ellos. Entonces, por lo tanto, mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió, el Eterno, y no la mía, Yeshua. Fíjense, Yeshua dice que yo cuando hablo, cuando hago sanidades, son la voluntad del Eterno. El Eterno está sanando, el Eterno está restaurando, pero yo aparte, y no la mía, yo no opino por mi manera, según la palabra de Yeshua. Bueno, versículo 13, ¿no? Y sabéis que yo soy Yahweh cuando abra vuestro sepulcro y os saque de vuestra sepultura. Eso acabamos de leer. Versículo 14. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo, Yahweh, hablé y lo hice, dice el Eterno. Entonces, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, dice. O sea, hay una promesa para los huesos secos de que el Espíritu del Eterno va a venir sobre ellos y van a vivir. Van a tener esperanza otra vez. ¿Qué les parece? Pero veamos la nota 14. Vamos a ver las similitudes que hay con este tema en el Brit Hadashah. Y tenemos acá Juan 20:20. Mientras hablaba, les mostró las heridas de su mano y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces, atiéndame lo que dice acá. Sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Ruach HaKodesh. No, reciban el Ruach HaKodesh, reciban el mensaje del Eterno restaurado en su corazón. Aquí, este mismo pasaje en el libro de Lucas confirma que se trata de la palabra. Lo que él les está soplando no es simplemente viento ni aire, es la palabra. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo, mensaje de vida y restauración. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no serán perdonados. Este es la ordenanza que le está dando Yeshua a su discípulo para ir a llevar este mensaje de restauración. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Ahora, ¿por qué dice que si usted le perdona será perdido? Porque si ellos deciden hablar la misericordia del Todopoderoso y esa persona se abre, entonces automáticamente ellos van a poder transmitirle este perdón. Pero si esa persona no se abre, entonces ellos no tienen por qué estar obligándole, no tienen por qué estar presionándole. Yo también hay algo que quería explicar. Hay muchas personas que últimamente se desprendieron o se desligaron de nosotros voluntariamente. Acá todos hacen voluntariamente, nadie acá les expulsó. Nosotros nunca hasta ahora, nunca le hemos expulsado a nadie. Puede ser que sí hace demasiadas cosas, pero nunca nadie tampoco ha hecho nada tan grave, ¿no? Así que no estamos hablando de que las personas que no están más con nosotros hacen cosas graves. Simplemente que muchos se han desligado, desprendido, y muchos, por ejemplo, se han ido en otros lugares, en otras congregaciones, y se sienten cómodos ahí, se sienten bien. Yo no tengo ningún problema, ¿no? Yo no quiero que ninguna persona se sienta cargado con nosotros. Si piensa que nosotros tal vez no explicamos muy bien o no nos acercamos muy bien a la verdad, y encuentra a alguien que le acerca bien a la verdad, que realmente cuando le escucha siente, como dicen ellos, revelación y poder, entonces no hay problema.
Pero cuando es un problema, cuando estas personas empiezan a tener problemas, dificultades en su vida y empiezan a querer culpar a nosotros o a mí, ¿no? No sé, por no visitarles, por no llamarles, por... Yo soy la persona que si alguien no quiere aprender con nosotros, no le voy a molestar. Si esa persona me llama a su casa, iré, participaré. Si me quiere invitar simplemente a comer algo, iré. Siempre quiere charlar conmigo de otro tema, no voy a obligar a la persona a que quiera seguirnos o seguirme. Yo tampoco soy ningún sábelotodo. Apenas estoy tratando de enseñar lo que el Padre me revela, humilde y sencillamente, ¿no? Y si eso le bendice, le ayuda, entonces sean todos bienvenidos. Pero no sé, a estas personas que, no sé, no se sienten bien conmigo, no se sienten bien con la palabra que predico, pero aparte de eso, quieren hacerme entender como que responsable de su desdicha o no sé, de que no estén más delante de Dios. No, si vos en tu casa le buscás al Padre, orá, clamá, el Padre está contigo, no te vayas a preocupar, no te vayas a quebrantar. Y nosotros queremos compartir con los que se sienten bien con nosotros. Yo quiero estar con la gente que se sienten bien con nosotros. Si ustedes se sienten bien con nosotros en las transmisiones, bienvenidos sean. Si se sienten bien los que participan presencialmente, bienvenidos sean. Ese es el plan del Todopoderoso. Ciertamente conozco gente que está acostumbrada a andar solo, ¿no? Que no le gusta a la gente, ¿no? Y está bien, ¿qué vamos a hacer? Pero yo por lo menos no soy así. A mí me gusta estar con la gente, me gusta compartir. Y si hay algo rico del por medio, mejor. Bueno, dice entonces, reciban el Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Mensaje de vida y restauración. Si ustedes perdonan los pecados, ya leímos. Ahora, Lucas 24, fíjense lo que en el mismo, la misma historia, pero contado de una forma diferente. Acá vimos que les sopló el Espíritu y les mandó que vayan y prediquen. Es lo mismo ocurrió en Lucas, pero miren cómo acá ya aclara de qué se trata. Lucas 24:36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Yeshua se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. ¿Quién era este Yeshua que está apareciendo? Era un Yeshua que hace 3 días había sido crucificado, le habían clavado una lanza en su costado, le habían clavado en la cruz y había muerto diciendo consumado y le habían tirado en una fosa. Y ahora se está presentando delante de ellos. ¿Quién es? Entonces ellos se sorprenden porque a pesar de que ellos conocen que hay la doctrina de la resurrección, durante el tiempo de los asmoneos y los macabeos, que después fueron los saduceos, ellos empezaron a desprestigiar este relato porque ellos se basaban más en la vida humana y carnal. Ya no en la esperanza, porque ellos vivían cómodamente. Por eso las personas que viven cómodamente, que viven sin necesidades, no tienen interés de pensar en una vida de restauración. No tienen esa esperanza. Los israelitas que estaban en Asiria, los israelitas, los judíos que están en Babilonia, al ser llevados, al ser desterrados, su esperanza era que un día ellos puedan restaurarse. O sus ancestros. Y aquí un hombre ungido por el Todopoderoso llamado Yeshua está cumpliendo esa promesa de resucitar. Dice, y le dijo, paz a vosotros. 37. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, dice. En otra parte dice que veían fantasma. Acá dice espíritu. Entonces, Lucas 24:36, justo mientras contaban la historia, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, les dijo. Pero todos quedaron asustados y temerosos, pensaban que veían un fantasma. ¿Qué era para ellos en aquella época un fantasma? Era como un ser que no tiene vida, pero que se manifiesta en forma de naturaleza o cuerpo o alguien. A ellos le llamaban a eso como espíritus, seres. Los que convocaban espíritus solían ver. Entonces ellos pensaban, esto no puede ser real, nuestro maestro murió y ella está muerto.
A pesar de que Él les habló, a pesar de que la Torá dice, habla de la resurrección, los profetas hablan de la resurrección, Él no estaba creyendo. O sea, los discípulos no estaban entendiendo. ¿Por qué están asustados? Versículo 38 le dice Yeshua. Les preguntó, ¿por qué tienen el corazón lleno de dudas? Miren, dice, mis manos, miren mis pies. ¿Pueden ver que de veras yo soy? En ese tiempo ya el cuerpo de Yeshua tendría que estar ya así como de Lázaro, con olor desagradable, pero estaba bien, porque ese cuerpo que Yeshua estaba ahora presentando era un cuerpo celestial. Y esto es muy importante. Cuerpo celestial. Tóquenme, dice, y asegúrense de que no soy un fantasma, pues los fantasmas que dice ahí no tienen cuerpo, como ven que yo tengo. Mientras hablaba, Él les mostró sus manos y sus pies. Hermano, esto se cumple perfectamente con la visión de Ezequiel, pero ahora ya no es una visión. Ahora el propio Yeshua le está mostrando, yo soy el resultado de un cuerpo restaurado, de un cuerpo que volvió a la vida. Miren dónde están todo el sufrimiento que me hicieron pasar. He sido restaurado. Como señal, Él tenía todavía las marcas, como señal, para que recuerden ellos que Él es el maestro. Perdón, me atacó un bostezo. Mientras hablaba, Él les mostró sus manos y sus pies. Aún así, ellos seguían sin creer. Por eso, el tema de la resurrección es un tema muy complicado. Muchas personas, esto hasta ahora, no, yo me muero y terminó ahí. Bueno, si alguno cree que se muere y terminó ahí, bueno, paciencia. Con esto también nosotros nos decimos que vamos a morirnos y después vamos a resucitar. Nosotros tenemos que vivir todo lo que el Padre nos permita. Luchar por nuestra vida, guardar nuestra vida, cuidar nuestra vida, para que almacenemos mucho testimonio el día de la resurrección. Porque nuestros huesos son como memory card, que están guardando toda la información de lo que nosotros hacemos y vivimos. Aún así ellos seguían sin creer, dice. ¿Tienen aquí algo para comer? Miren, le pregunta Yeshua si tiene algo de comer. Le dieron un pedazo de pescado asado y él lo comió mientras ellos miraban. Entonces, ¿por qué le pidió comida? Porque un ser, ¿cómo se puede decir? Que no tiene vida, o un fantasma, como ellos pensaban, un espíritu disfrazado ahí, no va a comer. Ellos no comen, ellos no necesitan comida. Pero un ser vivo, sí. Yeshua era un ser vivo, una restauración de vida. Hermanos, los que creemos en la resurrección, no creemos que vamos a ser fantasmas, no creemos que vamos a ser espíritus, creemos que vamos a tener un cuerpo restaurado, creemos que vamos a poder saborear la comida, el agua, la bebida, porque de acuerdo a las promesas vamos a vivir en la tierra que le di a sus padres, dice en Ezequiel 36. Bueno, y él lo comió mientras ellos miraban. Entonces dijo, cuando estaba con ustedes, antes les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. ¿Y qué decía en Juan? En Juan decía, les sopló. Acá dice, les abrió la mente, que es igual, pero en otras palabras. 1 Corintios 15, miren lo que el apóstol Pablo decía referente al cuerpo celestial y al cuerpo carnal. 1 Corintios 15:40 dice, lo que primero viene es el cuerpo natural y más tarde viene el cuerpo espiritual. ¿Qué es el cuerpo natural? Un cuerpo que se guía por el sistema religioso tradicional o por las costumbres tradicionales. Que es un cuerpo espiritual. Cuando hablamos de espiritual, es alguien que sigue la línea del Creador. Si vos sos alguien que sigue la línea del Creador, entonces sos un cuerpo espiritual. Proféticamente, ¿no? Pero acá está hablando ya para los que resuciten. 1 Corintios 15:47 dice, Adán, el primer hombre, fue formado, acá dice, del polvo de la tierra. Mientras que Cristo, el segundo hombre,
vino del cielo. Ahora, ¿qué significa este texto? Adán de la tierra, Cristo de los cielos. Adán fue formado en la tierra, recibió las bendiciones del Todopoderoso, pero después el Todopoderoso le sopló aliento de vida. Y ese aliento de vida hizo que tenga conexión con el Creador, que tenga conexión con el Todopoderoso. Pero ese aliento de vida era para vivir una vida terrenal. Finalmente ellos, saben, ¿no? Fracasaron, pecaron y murieron. Entonces, por esa vida que llevaron, por esa esperanza que tuvieron de restaurar su cuerpo, ellos murieron. Ellos tuvieron la esperanza de que un día iba a volver, iba el Todopoderoso les iba a dar otra oportunidad para poder restaurarse en la tierra. Adán y Eva y todos los que murieron igual que él. Ahora está diciendo que a través de su ungido, quien va a hacer su voluntad, esa promesa está cerca para nosotros. Promesa de la resurrección. El segundo hombre vino del cielo. Ahora, cuando dice que vino del cielo, y otra vez, ve, Jesús vino del cielo. Primero, Jesús nació por María, su madre. Y cuando habla que viene del cielo, yo vengo del cielo, quiere decir que yo traigo mensajes del Creador. Yo soy mensajero del Creador. Pero no es que él vivía en el cielo, como muchos creen, no, perdónenme si estoy quebrando la creencia de algunos, ¿no? Pero muchos creen que Jesús estaba viviendo ahí, así como muestran los Simpsons, amacándose en su hamaca, y que un día su papá le dijo, ándate un poco en la tierra a hacer algunas cositas, y él vino. No, él vino a la tierra, está en la tierra, estuvo en la tierra, ahora está, según la escritura de Hechos, está sentado a la diestra del Padre. Ahora, después de haber vivido en la tierra y vino aquí ya restaurado, o sea, aquí en la tierra fue restaurado para poder permanecer en ese lugar. Pero de acuerdo al libro de Pedro, él va a permanecer por un tiempo nada más en ese lugar. Estamos hablando de nuestro Mesías. Los que son terrenales son como el hombre terrenal y los que son celestiales son como el hombre celestial. Al igual que ahora somos como el hombre terrenal, algún día seremos como el hombre celestial. Algún día, dice, ahora somos terrenales, algún día vamos a ser un cuerpo restaurado, como Yeshua, como el de Yeshua. Lo que les digo, amados hermanos, es que nuestro cuerpo físico, nuestros cuerpos físicos, no pueden heredar el reino de Dios. Esta carne no va a heredar, no va a ser parte del reino restaurado. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. Por eso nuestro cuerpo tiene que ser restaurado, como los huesos secos. Ya murieron, ya estaban secos, y el Todopoderoso le está restaurando, le está dando otra vez vida. Pero una vida que vaya a perdurar, que va a tener como príncipe de la vida, como Ezequiel. Pero permítame revelarle un secreto, sigue diciendo el apóstol Pablo. Maravilloso. No todos moriremos, fíjense, él habla de morir, pero todos seremos. Y acá algo interesante, yo no sé esto cómo sucederá, pero dice que seremos transformados. No sé si nos va a venir una túnica de arriba y nos vamos a vestir así de... Yo creo que nuestra vida mortal que tenemos ahora va a cambiar, se va a transformar, dice. De los muertos ya no, porque su cuerpo ya se perdió, pero nosotros, si llegamos a estar en ese momento, nuestra vida va a ser transformada a un cuerpo que pueda heredar el reino. Dice acá, sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojo. Y fíjense una vez más cuando se toque la trompeta final, pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros los que estemos vivos seremos transformados. Pablo dice que los que han muerto, han confiado en el Mesías, en la Torá, van a escuchar ese sonido de shofar y van a levantarse. Y nosotros que estamos vivos, si estamos vivos nosotros, vamos a ser transformados. Un cuerpo restaurado, un cuerpo que pueda, no puedo decirle cómo será, pero es como el de Yeshua, que todos creían que era un fantasma, pero él les dijo, denme de comer, denme beber. Un fantasma no come, ni no bebe. También seremos transformados. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Ahora, ¿cómo van a ser transformados?
Esa es la explicación que mucho no te da. Mi cuerpo, ¿cómo va de carnal, cómo va a llegar a ser espiritual? Claro, estudiando la Torá, recibiendo instrucción, recibiendo guía del Padre, confiando en la palabra, confiando en el mensaje, confiando en nuestro Maestro Yeshua. Entonces nuestra vida va a ser transformada. Tenemos la promesa. Ese día el Todopoderoso va a obrar en nuestros corazones. Lucas 20:34 dice, Yeshua respondió, el matrimonio es para las personas. Esto es una discusión que tenían con los fariseos y les quiero mostrar cómo Yeshua le responde. El matrimonio es para las personas aquí en la tierra, dice. El casamiento entre dos personas es para la vida acá en la tierra. En el reino dice que no se casarán ni se darán en casamiento. No puedo entender cuál es el mensaje correcto, pero sí que en ese reino nosotros vamos a tener otra función. Y dependiendo de si logramos llegar, sabremos cuál. Dice, Jesús respondió, el matrimonio es para las personas aquí en la tierra, pero el mundo que vendrá, los que sean dignos de ser levantados de los muertos, a resucitado, no se casarán ni se darán en casamiento. Claro, ellos están viviendo otra vida, ya están en una vida de dignidad con el Creador. Yo no puedo decir en la resurrección de los muertos cómo va a ser nuestra vida de pareja, así, ¿no? Tal vez eso era algo que tenía que funcionar en este tiempo. Nosotros tal vez estamos viviendo etapas de la vida, nacimiento, crecimiento, casamiento, hijos y muerte. Y ahora vamos a pasar a una etapa que es servidores del Eterno para siempre. Eso es importante que podamos entender. Bueno, dice más. Un ratito tuve una falla con mi Biblia. Se apagó. Bueno, ahí me vas a ponerme ahí la pantalla. Ahí. Dice, ni volverán a morir en este sentido, serán como ángeles. Ellos son hijos de Elohim e hijos de la resurrección. Hijos de Elohim, hijos de la resurrección. Ahora bien, en cuanto a si los muertos resucitarán, bueno, fíjense que ahí dice que, bueno, hablamos ya de que el casamiento, todas estas cosas, nosotros ya hemos pasado a otra etapa, ¿no? Yo no los puedo, algunos me dicen, ¿y cómo será, pastor? ¿Nos vamos a casar? ¿No? Porque algunos quieren casarse nomás otra vez allá en el cielo. Parece que ya acá ya se cansaron de con quién están y quieren volver a casarse en el cielo. Algunos quieren continuar con su esposita, ¿no? Yo no sé ese punto. Si nosotros todos vamos a estar todos juntos allá, tal vez vamos a tener, hay que entender, nosotros acá conocemos un estilo de vida, una característica de vida que nos casamos, tenemos nuestra pareja, pero allá nosotros ya no sabemos cuál va a ser el objetivo de nuestra vida, con qué objetivo vamos a estar, o sea, vamos a ver, ¿no? Pero ya no vamos a ver si el interés acerca del casamiento que tenemos acá va a ser igual. Aunque habla que en el milenio muchos van a tener todavía la vida normal, pero ya los restaurados, escúchenme, los restaurados, los que ya son parte del reino, ya van a ser diferentes. ¿Funciona, aquel? Bueno, voy a leer desde ahí. Voy a leer desde ahí. Mostrame nomás de ahí, voy a leer. Igual no. Bueno, versículo 36 dice, ni volverán a morir, en ese sentido serán como ángeles, ellos son hijos de Dios e hijos de la resurrección. Fíjense que ya le llama hijos de la resurrección, serán seres o seremos seres especiales. Qué interesante, ¿no? Ahora bien, en cuanto a si los muertos resucitarán, hasta Moisés demostró esto cuando escribió acerca de la zarza que ardía mucho. Después de que Abraham, Isaac y Jacob murieron, él se refirió al Señor como el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Después de Jacob. Dios de Isaac, Dios de Elohim, Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es Dios o Elohim de los que están vivos, no de los muertos, porque todos están vivos para Él. Cuando Él le llama, soy el Elohim de Abraham,
quiere decir que para Dios, para el Eterno, Abraham todavía está, aunque está ahora reposando, pero Abraham todavía está para él está vivo. ¿Y qué dijo Yeshua? Que en los postreros tiempos se sentará Abraham, Isaac y Jacob con todos los patriarcas y vendrán gente de todas partes a celebrar con él. Habla entonces de una resurrección, porque Abraham va a estar ahí, dice. Hechos 17:30, ¿qué dice ahí? En la antigüedad, eso es una prédica que estaba haciendo el apóstol Pablo, probablemente era en Atenas, ¿no? En Atenas. En la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo, en todas partes, atienda bien lo que dice el apóstol Pablo, se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él, pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo. Después dice, juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado. Y les demostró a todos quién es ese hombre, levantándolos de los muertos. Pablo le está explicando de una perspectiva así más tranquila a los griegos. Dios ya antes preparó este juicio, preparó este mensaje, preparó este tema, y a través de su Mesías, de su ungido, no iba a llegar a todos nosotros, no iba a transmitir a todos nosotros. Dice después, pero y que es ungido, iba a resucitar. Demostró al hombre designado y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Y atiéndame, cuando estaban escuchando atentamente los griegos, pero cuando escuchaban de levantar de los muertos, se enojaron. Versículo 32. Cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos, algunos se rieron con desprecio, pero otros dijeron, queremos oír más sobre este tema más tarde. Entonces algunos se interesaron, otros no. Siempre va a haber gente que cuando se hable de la resurrección va a sentir como que no cuadra lo que están diciendo, como que no aceptan. Y si no creemos en la resurrección, dice el apóstol Pablo, que en vano estamos haciendo todo lo que hacemos. Mejor vamos a vivir más panchamente, como dicen algunos. Volvamos a Ezequiel. Oh, no, hay más texto ahí. Ah, viste, hay más texto. Apocalipsis 25. Esta es la primera resurrección, dice. El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Acá está hablando, Apocalipsis termina hablando acerca de cuando llegue el milenio, los que van a resucitar y van a vivir con el Creador. Bendito, versículo 6, y santo son aquellos que forman parte, Biblia, de la primera resurrección. Sobre ellos, sino que, benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección, que es el inicio del reino de Yeshua. Porque la segunda muerte, ahora, este es otro tema interesante, que tal vez no nos va a alcanzar. Si hay primera muerte, la segunda muerte ya es cuando ya definitivamente ya no tenés esperanza de resurrección. Según Yeshua, va a haber una resurrección de justos y otra resurrección de injustos. Los justos van a vivir la eternidad y los injustos van a ser castigados, dice, condenados. Dice. Porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán Coanim, sacerdotes de Elohim y del Mesías, y reinarán con él durante 1000 años. Así está hablando en este texto. No sé si tenemos un texto más. Bueno, volvamos a Ezequiel. Entonces, finalmente el versículo 14, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Yahweh, hablé y lo hice, dice el Eterno. Esa nota ya leímos, ¿no? 14. Bueno. Después sale sobre la unión de Israel, muchísimos textos importantes de la unificación del pueblo de Israel. Pero fíjense que lo primero que el Eterno le quiere hacer entender a su pueblo es, yo los voy a resucitar. Yo les voy a devolver la vida. Y esa vida va a ser para que estén en la tierra que juré a mis siervos Abraham, Isaac y Jacob. Y voy a poner mi tabernáculo y voy a ser su Dios y van a guardar mis preceptos. Hermano, esa es nuestra esperanza de nosotros. Este shofar que sonó, Yom Teruah, es el shofar
que un día va a despertar a muchas de esas personas que han dejado esta vida, pero han confiado en el Creador. Y que hoy en día a nosotros nos prepara el corazón, porque un día también tal vez nosotros tenemos que partir de este mundo. Tal vez vamos a quedar como recuerdo para nuestros hijos, nietos, pero quiero que sepan que todo lo que estamos haciendo en este tiempo es prepararnos para un día poder escuchar ese sonido de shofar, la voz de nuestro Creador a través de sus arcángeles mensajeros y ser parte de ese reino. Eso es lo que estamos haciendo. Así como una persona se prepara para despertarse al día siguiente, prepara su celular, su hora, nosotros también nos estamos preparando para el día en que nuestro Maestro va a traer la restauración. Hermano, hoy quería compartir hasta acá la visión de Ezequiel. Es nada más y nada menos que para mí un mensaje, aunque Ezequiel en ese momento estaba viendo la esperanza para su pueblo, la esperanza nuevamente para Israel, volveremos a nuestra tierra, esos muertos vivirán, y para nosotros es la esperanza en Yeshua, ser parte de su reino, el reino milenial. Amén. Gracias al Todopoderoso. Hoy hasta aquí vamos a compartir. Paz a vosotros.